En este tutorial estaremos demostrando cómo hacer el cálculo y ajuste de una poligonal cerrada en 3D por el método de mínimos cuadrados. Antes de empezar, necesitamos tener la sesión iniciada. Luego vamos a la tarjeta de herramientas geodésicas. Dentro de herramientas geodésicas nos dirigimos a cálculo de poligonales y en este caso seleccionamos por mínimos cuadrados. Dentro de la tarjeta de mínimos cuadrados tenemos cuatro modos, tanto poligonal abierta 2D como 3D y poligonal cerrada 2D como 3D. Seleccionamos en este caso lo que veremos que es una poligonal cerrada en 3D y ya dentro de esto tenemos entonces para realizar el ajuste. En este módulo vamos a ajustar una poligonal cerrada en 3D por el método de mínimos cuadrados. Esto significa que el sistema no solo compensa el cierre del recorrido, sino que además redistribuye los errores de manera estadísticamente rigurosa, estimando coordenadas ajustadas en este norte de altura junto con indicadores de calidad del ajuste. La gran diferencia con una poligonal 2D es que aquí también entra en juego la altura, los ángulos verticales y las alturas instrumentales, por lo que el análisis ya no es solo en planta, sino en el espacio. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta procesa una poligonal cerrada tridimensional a partir de distancias, ángulos horizontales, ángulos verticales, altura de instrumento, altura de prisma y puntos de control conocidos. El resultado final de esta poligonal incluye coordenadas ajustadas, residuos en distancia, ángulo horizontal y ángulo vertical, sigma 0, detección de observaciones anómalas y cierres tanto en 2D como en 3D. Ok, definido esto, vamos a explicar que aquí tenemos una guía rápida que si extendemos podemos observar entonces cómo es el formato de cada archivo, los parámetros principales a configurar. Tenemos acá la explicación de los residuos que vamos a obtener para entenderlos un poco. Y también tenemos por acá una base metodológica y de trazabilidad donde se explica el cálculo que se hace internamente, en este caso en la nube. Y también tenemos referencias bibliográficas para los que quieran consultar, puedan tener acá más información para entender o para aprender más sobre este tipo de ajuste. Entonces, antes de cargar los archivos, tenemos que tener en cuenta que por acá podemos descargar los formatos dando clic acá en lados 3D y en bases 3D se nos descarga en nuestra carpeta de descarga el formato vacío para ser llenado con los datos levantados en campo. Acá este es el formato vacío, ya les explicaré con datos llenos o los datos que utilizaremos en este tutorial, cómo va cada uno y qué significa cada uno. Entonces, otra opción que tenemos acá de cargar los datos es que si nosotros tenemos los datos en 3D con todos estos valores que mencionamos antes y luego queremos hacer el cálculo en 2D, ya sea para comparar, ya sea porque no necesitamos la altura, entonces al cargar los archivos acá en 3D, así, en el formato en que ya les mostraré, podemos entonces transformar acá dándole clic para transformarlo a 2D. Esto lo vamos a ver en un momento cuando carguemos los archivos. Ahora mismo vamos a observar cuáles son los archivos que vamos a utilizar para el cálculo y ajuste de esta poligonal cerrada en 3D. Acá observamos las visuales donde tenemos lo siguiente. Tenemos la estación, tenemos la columna estación, tenemos la columna destino, la columna de ángulo se llama ángulo, este es el ángulo horizontal, la columna distancia, columna de ángulo vertical, altura del prisma, altura de instrumento y modo. Es importante que el nombre de cada columna se respete como está acá. Este mismo nombre es el que está en el archivo, en el formato que se descarga y que vimos al inicio. Y bueno, en el modo, en la primera fila va a ir BS, que son las siglas de backside. Luego el resto de las mediciones que son observaciones van en las siglas OBS de observación. Y al final, donde se cierra la poligonal, va un FS o foresight. En este caso es donde se hace el amarre, donde se hace el cierre de esta poligonal, se coloca FS. Esto es lo que tenemos que considerar en este archivo de entrada de visuales. Ahora vemos cómo está conformada las bases. Y en este caso tenemos la columna del nombre del punto, se llama punto, la columna de la coordenada este, se llama este, la columna de la coordenada norte, se llama norte, y la coordenada de altura, que se llama altura. En este caso son como una poligonal cerrada, solamente hay dos puntos, que son donde se parte, ahí no se cierra. Ok, sin más que agregar, vamos a cargar los archivos. Acá donde dice seleccionar, cargamos el archivo de lados o el archivo de visuales. Buscamos el formato, en este caso 3D, cerrada, cargamos visuales y cargamos el archivo de bases que está acá. Este nombre, estos son los nombres que queramos tener, lo podemos llamar de esa manera.
Aquí definimos el sistema angular. Es lo primero que vamos a definir. Entonces, aquí añadimos si los ángulos del archivo están en el formato de 0 a 360 grados o en formato de GONS de 0 a 400 GONS. Este parámetro solo le dice al sistema cómo leer los valores angulares. Para este caso en particular, los ángulos están en el formato de GONS de 0 a 400. Como ya tenemos definido, cargados los archivos de visuales en 3D y las bases y referencias para 3D y el sistema angular, si queremos entonces pasar o tener los archivos para calcular en 2D, al darle clic a generar CSV en 2D, acá entonces me va a salir acá archivos 2D generados correctamente. Y en la carpeta de descarga tenemos tanto las bases como las visuales en formato para ser utilizado en la herramienta para el cálculo y ajuste de poligonales por mínimos cuadrados cerrada en 2D. Acá por lo menos vemos que el archivo ahora es diferente, ahora está listo para ser usado como 2D en el formato que acepta la herramienta. Esto, como dije anteriormente, es cuando si no queremos en este caso calcular o no nos interesa la altura porque fue nivelada, podemos hacer esto para entonces poder ganar mejor en la solución. No vamos a incorporar la altura, sino que vamos a tener una solución de resultados y calidades solamente para planta. Ok, definido esto, entonces seguimos con los parámetros que tenemos que configurar para calcular, en este caso, una poligonal cerrada en 3D por mínimos cuadrados. Lo siguiente a configurar es el tipo de distancia. Acá donde tenemos el modo observaciones, tenemos el tipo de distancia puede ser inclinada, geométrica u horizontal. Este parámetro define cómo debe interpretarse la distancia observada. Si elegimos distancia inclinada, el sistema asume que la distancia medida es espacial. Si elegimos la distancia horizontal, el sistema la interpreta como una distancia ya reducida al plano horizontal. Este paso es muy importante porque de él depende el cálculo correcto de la componente vertical. Entonces, en este caso definimos, lo tengo por defecto inclinada geométrica, solo que algunos topógrafos que me han estado indicando que usan la horizontal, entonces por lo tanto yo coloco acá si se quiere y si se tiene la horizontal. Por ahora dejaremos geométrica, que es como fueron levantados estos datos. También tenemos la posible selección del ángulo horizontal en el archivo. Lo normal es ángulo de avance, donde uno va midiendo vista adelante y vista atrás, pero también me ha indicado muchos topógrafos que a veces usan el ángulo interno. Este es el ángulo que está en el archivo. Dependiendo del formato en el que fue levantado, se puede seleccionar ángulo de avance, que es, como dije, el ángulo vista adelante y vista atrás, o el ángulo interno. De acuerdo a su formato se selecciona. En este caso se usa el ángulo de avance. En este formato fueron levantados estos datos. Aquí se tiene una información para el que quiera indagar más sobre esto. Acá al darle clic a información sale una ventana donde se explica qué significa cada uno de estos parámetros y por qué están acá. Lo siguiente es definir si se quiere activar las correcciones de distancia, que puede ser la corrección térmica, que si se activa el sistema corrige la distancia por efecto de temperatura, y la corrección atmosférica, que si se activa el sistema corrige la distancia por condiciones atmosféricas. Luego está la temperatura de humedad, donde si se agrega un valor, estos valores se usan cuando activamos correcciones físicas de distancia. Entonces, al activarla, nosotros podemos colocar cuánto es el valor de temperatura y de humedad si se conoce para la zona en que se levantó, en el momento en que se levantó. En este caso voy a dejar 20 y 50, los dejaré por defecto. Otra corrección que podemos activar es la corrección geodésica. Aquí se explica un poco más de qué se trata. Al aplicarla, entonces, esta corrección permite aplicar un factor de escala combinado para tener en cuenta el efecto de proyección y altura. Acá se puede agregar un factor de escala. El factor de escala es el valor que relaciona la distancia del terreno con la distancia proyectada y se usa cuando se quiere incorporar corrección geodésica al ajuste. En este caso acá podemos calcular el factor de escala con la herramienta que tiene GeoCodef. En las herramientas geodésicas está factor de escala, agregando las coordenadas de un punto, que puede ser un punto en el centro de la poligonal o el punto base inicial. Se puede calcular el factor de escala combinado para esa zona y se agrega acá. Esto va a mejorar obviamente el resultado. En mi caso particular, acá tengo el valor 9,8,2,5,6. Este es el factor de escala que vamos a usar para esta poligonal. Y luego también tenemos el coeficiente de refracción K, que el valor típico es 0,13. Si se agrega o si se tiene otro valor, este corrige el ángulo cenital. Entonces esto también ya está por defecto acá agregado. Lo siguiente a seleccionar es el instrumento
Acá está una lista de instrumentos y se permite seleccionar el modelo del equipo usado para el levantamiento. Así el sistema puede tomar como referencia sus precisiones nominales. Por ejemplo, en este caso el levantamiento se hizo con un Stonex R2. Sus valores o parámetros nominales son 2 milímetros de error en distancia, más 2 ppm y 2 segundos de resolución angular. Entonces, al activar acá esta flecha de usar sigmas de instrumento para los pesos, el ajuste usa las precisiones del instrumento como ponderación de las observaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Antes de dar a aplicar, voy a explicar un breve resumen de lo que va a hacer el software internamente. Una vez cargados los datos, el sistema sigue varias etapas. Primero, valida la estructura de los archivos y revisa que existan los campos necesarios para un ajuste tridimensional. Después, el sistema interpreta el sistema angular y el tipo de distancia y aplica si corresponde correcciones térmicas, correcciones atmosféricas, correcciones instrumentales y correcciones geodésicas. Esto si fueron seleccionadas, aplicar todas estas correcciones que vimos anteriormente. Luego reconstruye la secuencia de la poligonal cerrada, es decir, el orden de vértices que forma el circuito. Con esa estructura se calculan valores aproximados iniciales de las coordenadas y de las orientaciones. A continuación, se arma el modelo de mínimos cuadrados. En este modelo, cada observación genera una ecuación. Las distancias controlan la geometría espacial, los ángulos horizontales controlan la dirección en planta y los ángulos verticales controlan la componente altimétrica. Además, en la parte vertical, el sistema incorpora la altura de instrumento y la altura de prisma, porque esas dos cantidades influyen directamente en el cálculo del desnivel observado. Después, el sistema pondera todas las observaciones según su precisión esperada y resuelve el ajuste de forma iterativa, corrigiendo coordenadas y orientaciones hasta alcanzar una solución estable. Finalmente, calcula coordenadas ajustadas, residuos, sigma cero, grados de libertad, detección de outliers y cierres horizontales, verticales y espaciales. Entonces, definido esto, lo siguiente que tenemos que hacer luego de tener listos todos los parámetros anteriores es darle clic a ajustar. Esto en cuestión de segundos me va a calcular el resultado de esta poligonal, ya que esto se hace en la nube. Entonces lo tenemos de manera muy rápida desde el entorno web. Lo que siguiente que vamos a ver ahora es estudiar cada uno de los resultados para entender qué se está obteniendo de ellos. Ahora vamos a analizar cada uno de los resultados para entender exactamente nuestros datos y el resultado obtenido. Acá tenemos los resultados del ajuste que hemos hecho. A simple vista podemos interpretar lo siguiente. La poligonal cierra muy bien en planta. Ya estuve viendo un poco el resultado. En planta cierra muy bien. Los residuos en distancia son muy pequeños. Los residuos de ángulo horizontal son buenos. Los residuos verticales son razonables. Pero el sigma 0 sale por encima de 1, está en 2.46, lo que indica que el comportamiento real de las observaciones fue peor que la precisión teórica asumida. En otras palabras, el ajuste está bien, pero las observaciones no fueron tan finas como el modelo estadístico esperaba. Esto es un resumen nada más para de manera somera. Ahora vamos a estudiar cada uno de los parámetros que están acá. Primero vamos a enfocarnos en la calidad del ajuste en estos valores que están acá. Primero tenemos el sigma absoluto, que es 2 milímetros. Este valor es la precisión lineal absoluta asumida para la distancia. Aquí el sistema parte de que cada distancia tiene un error base de 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Que no el resultado del ajuste es una hipótesis de precisión que el sistema usa para ponderar las observaciones. De 1 milímetro a 3 milímetros es muy común para una estación total precisa. Más alto es un modelo más permisivo, más bajo un modelo más exigente. Este valor representa la precisión lineal base que el sistema supone para las distancias antes de ajustar. Esto viene de los parámetros que escogimos cuando hicimos esto. Seleccionamos el equipo. El equipo tiene 2 milímetros de precisión para la distancia, más 2 ppm y 2 segundos de resolución angular. Al aplicar los sigmas, entonces estamos definiéndole que este es el sigma absoluto que va a utilizar para la distancia. Luego tenemos el valor del sigma ppm de 2. Este es el componente proporcional del error lineal expresado por partes por millón. ¿Qué significa esto? Que la distancia no solo tiene un error fijo de 2 milímetros, sino que también tiene un error pequeño que crece con la longitud del tramo. De 1 a 3 ppm es muy razonable, de 3 a 5 ppm es aceptable en condiciones menos controladas. Más alto, menor exigencia. Además, el error fijo, el sistema considera un pequeño error que crece con la longitud medida. Este es básicamente lo que significa el sigma ppm, y en este caso de 2.
Luego tenemos el sigma angular de 2 segundos. Esta es la precisión angular asumida para los ángulos. Obviamente también viene de los parámetros nominales del equipo, en este caso 2 segundos, que le pertenecen al Stonex R2. ¿Esto qué significa? Que el sistema supone que los ángulos observados tienen una precisión teórica de 2 segundos. ¿Cuáles son los valores de referencia para el sigma angular? De 1 a 2 segundos es muy exigente o un instrumental de alta precisión. En este caso una estación de 2 segundos. De 3 a 5 es bastante común y realista, y más de 5 es un modelo ya más permisivo. Entonces, esto ya sabemos que esto viene de los parámetros nominales del equipo. Ahora vamos a estudiar los valores del resultado del ajuste. En este caso tenemos el sigma 0 a posteriori, un valor de 2.4658. Este es el indicador estadístico más importante del ajuste. ¿Qué significa? Este valor compara la calidad real de las observaciones con la precisión teórica que se había asumido. ¿Cómo se interpreta esto? Si esto es un valor cercano a 1, es muy buen ajuste y coherente con el modelo. Si está entre 0.5 y 1.5 es excelente o muy aceptable. Si está entre 1.5 y 3 es aceptable, pero ya indica dispersión mayor a la esperada. Si es mayor a 3 conviene revisar, y si es mayor que 5, inconsistencia importante. En este caso, el valor de 2.4658 significa que el ajuste no es malo, pero sí está mostrando que las observaciones reales fueron aproximadamente 2 veces y media más dispersas de lo que el modelo suponía. Y ya vamos a ir estudiando cada parámetro y determinar por qué este valor dio alto, porque ya vamos a ver que con todos los datos que tenemos acá podemos interpretar esto. Vamos a seguir observando los diferentes parámetros del ajuste. Entonces, ahora tenemos el valor de los grados de libertad igual a 11. ¿Qué representa este valor de 11? Esto representa la redundancia del ajuste. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de información sobrante que tiene el modelo para controlar errores e inconsistencias. ¿Cómo se interpreta? Si es igual a 0, es un valor sin redundancia o un modelo sin redundancia. De 1 a 3 es una redundancia baja. De 4 a 10 es buena. Más de 10 es muy buena, con mucha capacidad de control. En este caso, 11 es un valor muy bueno. El ajuste tiene suficiente redundancia para evaluar la inconsistencia interna de las observaciones. Entonces, ahora tenemos los residuos en distancia. Tenemos el valor máximo y el RMS. Tenemos acá 4 milímetros, 4.4 milímetros y 1.6 milímetros como RMS en distancia. ¿Qué significa esto? Que las distancias se comportaron bastante bien. El ajuste apenas tuvo que corregirlas. ¿Cuáles son los valores de referencia? El RMS, si está en el orden de milímetros, es muy bueno. Si los máximos están de 5 milímetros o 1 centímetro, normalmente son buenos. Valores del orden del centímetro más ya merecen revisión. En este caso, las distancias están bien y no parece ser la principal fuente del problema del sigma posteriori. Ahora vamos a ver los residuos angulares, tanto el residuo máximo como el RMS. Tenemos 1.07 segundos como el residuo máximo y 0.69 segundos como el RMS. Los ángulos horizontales están muy bien, de hecho están incluso por debajo de la precisión angular teórica asumida, que son 2 segundos, como lo vimos por acá. ¿Cuáles son los valores de referencia para unos residuos angulares? El RMS menor que la precisión asumida es muy bueno, como este caso. Un RMS cercano al valor teórico es aceptable, y un RMS muy superior ya tenemos que revisar. En este caso, la componente horizontal angular es excelente. Por lo tanto, tampoco parece ser la fuente del problema del sigma posteriori alto. Ahora observamos los residuos de ángulo vertical, tanto máximo como su RMS. Tenemos 25.52 segundos como valor máximo y 12.47 segundos como RMS. La componente vertical es la más sensible del ajuste, y aquí se nota. Aunque las distancias y los ángulos horizontales están muy bien, los ángulos verticales muestran bastante más dispersión. Como valor de referencia, aquí no conviene ser tan rígido como en el horizontal, porque la vertical es más inestable. Una guía práctica que podemos usar para esto, de hasta 10 segundos se considera muy bueno, de 10 a 20 se considera razonable, de 20 a 40 es aceptable, pero ya muestra debilidad vertical. Cuando es más de 40 segundos, conviene revisar con cuidado. En este caso, el valor de 25.52 como valor máximo y 12.47 como RMS indican que la vertical es la parte más débil de los parámetros que ya vimos, pero todavía está en un rango razonable para un ajuste útil. Entonces,
Ya entendido esto, vamos a verificar entonces cómo dio el cierre y error relativo. Tenemos acá el misclosure en este y norte de 4.4 milímetros en este y 7.2 milímetros en norte. Este es el error de cierre por componentes en planta. Significa que la poligonal cierra muy bien horizontalmente porque estamos en el orden milimétrico. Estos valores muestran un pequeño desfase en cierre de las componentes este y norte antes de la compensación final. Ahora tenemos el cierre lineal que es de 8.4 milímetros, también es un valor alto, significa que el error total de la poligonal es de 8.4 y depende de la longitud total, por eso nunca debe analizarse solo. En general, milímetros a pocos centímetros pueden ser buenos. Aquí para más de 500 metros, como es el caso, tenemos 533 metros, es muy buen cierre. Entonces, el cierre lineal resume el error total en planta, en este caso es muy pequeño. Luego tenemos la longitud horizontal total de 533.347, que es la longitud total de recorrido en planta. Y por último tenemos el error relativo de 1 a 63.304, que esta es la relación entre la longitud recorrida y el cierre horizontal. ¿Qué significa? Que mientras mayor sea este número es mejor. ¿Cuáles son los valores de referencia? Tenemos menor a 1 a 5000 es un resultado flojo, un error relativo flojo. De 1 a 5000 a 1 a 10.000 es aceptable. De 1 a 10.000 a 1 a 20.000 es bueno. Mayor a 1 a 20.000 es muy bueno. Mayor de 1 a 50.000 es excelente. En este caso, un valor de 1 a 63.304 es un valor excelente. Ahora vamos con el componente de altura. Tenemos el cierre en altura que es 3 milímetros. La poligonal termina con una diferencia vertical de solo 3 milímetros respecto al valor esperado. ¿Qué valores de referencia tenemos para este cierre? Unos pocos milímetros, como en este caso, es excelente. Hasta 1 centímetro es muy bueno. De 1 a 2 centímetros es aceptable según el trabajo. Más de 2 centímetros ya conviene revisar con más cuidado. En este caso, 3 milímetros es excelente. El cierre en altura es muy pequeño, lo que indica un muy buen comportamiento altimétrico del recorrido. Luego tenemos el cierre en 3D que es 8.9 milímetros. Este es el cierre espacial total combinando planta y altura. Esto significa que la poligonal cierra en el espacio con un error total de 8.9 milímetros. En este caso es un muy buen valor porque tenemos ya un valor menor al centímetro, un valor milimétrico. Luego tenemos la longitud total, en este caso es 533.534, que esta es la longitud total recorrida en el espacio, incluyendo la componente vertical. Sirve para calcular el error relativo espacial y es el siguiente valor que vemos, que es 1,59.701. Esta es la relación entre la longitud tridimensional y el cierre espacial. Resume la calidad global del ajuste en el espacio y se interpreta parecido al valor relativo horizontal. Más de 1 a 20.000 es muy bueno, más de 1 a 50.000 es excelente. En este caso también 1 a 59.701 es excelente. El error relativo tridimensional muestra que incluso considerando la altura, la poligonal mantiene un comportamiento espacial muy bueno. Ahora, para entender un poco entonces, ya por acá podemos determinar que el valor este 2.4, que aunque es un valor aceptable, da un poco alto. Vemos que aquí el problema que tuvimos con mayor error fue en la componente vertical, el ángulo vertical. Entonces, ahora vamos a estudiar los residuos normalizados. Como ya he explicado en las demás poligonales, los residuos normalizados me van a dar aquellas mediciones que están bien y nos van a mostrar de color rojo aquellas mediciones que superaron el umbral de 3. Todas las mediciones que superen el umbral de 3, el sistema va a considerar que hay algún error allí que me está afectando la solución final. En este caso siempre coloca de primero las distancias. Vemos que las distancias están muy bajas, son bastante buenas, todas están menores a 3, incluso mucho cercanas a 0. Luego tenemos el ángulo horizontal, también vemos que el ángulo horizontal está muy bueno, ya como vimos en los resultados que el ángulo horizontal es muy bajo. Y los valores más altos los tenemos en la componente del ángulo vertical, tal cual como lo vimos acá en este resumen de los cierres. Vemos que hay dos valores que me están dando problemas. Esta medición y esta medición superan el umbral de 3. Entonces, al superarlos, esto es lo que me está afectando a mí en el error o el sigma a posteriori alto. Cuando pasa esto, el sistema nos muestra una tabla donde podemos ver cuáles son esas observaciones con un layer o cuáles son esas observaciones anómalas.
En este caso me está indicando que la observación que va desde la estación E1202 a E1201 tiene un residuo de 18.15 segundos. Y la observación que va de la estación E1205 a la E1204 tiene un residuo de 25.52 segundos. Esto, si lo vemos acá, cumple o es igual al valor del residuo máximo que tenemos aquí, 25.52. Ya sabemos cuál es ese valor que nos está alterando un poco ese cierre alto en la parte del sigma a posteriori. Si bien ya dijimos que este es un valor aceptable en la componente vertical y va a depender de cada trabajo, en este caso, bueno, qué nos tocaría a nosotros como profesionales? Si no queremos dejar así la poligonal, vamos a ir a las observaciones y vemos qué pasó en este ángulo vertical. Si fue un error de transcripción o simplemente fue que así se levantó en campo y ya tendríamos que verificarlo, ¿no? Para este caso no es necesario porque para lo que fue diseñada o creada esta poligonal y el proyecto en el que está hecha esta poligonal, cumple con lo requerido. El valor da bastante alto, por lo tanto son valores aptos para usarlos en el proyecto. Sin embargo, va a depender de cada proyecto y de cada usuario y cada topógrafo. Podemos verificar estos valores. La idea de mostrar este resultado de esta poligonal no es que sea perfecta, es que en el tutorial podemos interpretar de dónde vienen estos resultados, porque a veces va a pasar que vamos a encontrar aquí varias gráficas, varias barras de color rojo y superando el umbral de 3, y ya sabemos que en esta tabla podemos ir directamente a nuestro archivo de visuales y ubicar dónde están esos errores. Ya aquí tenemos ahí entonces qué pasó en este ángulo de 18.15, lo podemos corregir o lo podemos dejar así. En este caso no va a hacer falta corregirlo, ya, vamos a continuar entonces para explicar el resto de observaciones. Acá tenemos una tablita con las deflexiones observadas y las compensadas para cada ángulo y tenemos otra vez el error acá expresado, que es lo mismo que tenemos acá. Aquí ya tenemos el resumen del error. Y por último tenemos las coordenadas ajustadas, donde tenemos el punto, la coordenada este, la coordenada norte y el valor de altura. Luego tenemos el croquis de la poligonal, donde tenemos un gráfico solamente con la ubicación de cada coordenada o el ploteo de cada coordenada como referencia. Si estamos ya satisfechos con este resultado, le vamos a dar clic a exportar a PDF y él nos va a generar en nuestra carpeta de descargas un archivo de PDF con todos los datos que vimos anteriormente, tanto los datos de entrada, los parámetros que definimos, los estadísticos del ajuste, el error de cierre y error relativo, las coordenadas finales, el croquis de la poligonal. Y bueno, ya aquí los residuos de distancia, que en este caso no tuvo residuos de distancias. Esto es lo que podemos entonces obtener en el formato, en el reporte PDF, y de aquí podemos sacar los valores que vamos a utilizar en nuestro informe final. Volvemos entonces, si queremos volver a hacer un cálculo, le damos aquí en el botón nuevo cálculo, o si queremos editar algún parámetro que ya hemos definido, por ejemplo, si queremos cambiar el factor de escala, que no deberíamos cambiarlo, pero si queremos utilizar otro punto, si queremos mejorar la temperatura o la humedad, cambiarlo, simplemente verificamos aquí, colocamos el valor que queramos y volvemos a ajustar y él nos va a actualizar entonces el cálculo del ajuste. Pero bueno, esto es todo lo que conlleva a hacer un ajuste por mínimos cuadrados para una poligonal cerrada en 3D utilizando GeoCodef. Siempre les invito a que si tenemos dudas podemos ir al inicio en la tarjeta de contacto. Acá nos pueden colocar todas las dudas que se tengan y todas las inquietudes y nosotros siempre estaremos atentos para responder a la brevedad posible.